este tener un trípode que uno se va inventando es como tan extraño. ¿Sí? Ahí. Ya, yo ya fui saludando a la gente que se iba conectando. Vamos saludando. Me parece súper. ¿Me Es muy escucháis importante bien? saludar. Sí, yo te escucho bien. ¿Se escucha bien? Si nos pueden decir las personas así con un dedito para arriba que se escuche bien. ¿Se escucha? Supongamos que se escucha. No, ocupamos el mío. ¿Sí? ¿Sí se escucha? ¿Ya? Tú pide la clave porque cuando termine el primero buscamos nosotros Google. Lo conectamos Ya, a la súper. pantalla. Oye, La coordinación. Y me ves bien y todo, ¿cierto? ¿Estamos ¿cómo estáis? bien y tú? Sí, yo te veo, Regio. ¿Cómo? Muy bien. Un poco nerviosa, me apetecía por la primera vez que hago un Instagram desde mi Instagram. Hay que matar el Entonces, estaba un poco chunche. nerviosa. Sí, pues, sí. ¡Ay! Se fue la señal. Te quedaste pegada. Ahí Sí, ¿y tú también te quedaste pegada? ¿Ahí sí? Ya. Sí. Oye, esperamos un ratito más o le damos nomás. Uy, me veo tan extraña. No sé, yo creo que empecemos de a poquito y Empecemos y que ahí. viendo. Eso, ya. Dejamos a todos como súper invitados para que se vayan conectando. Obvio. Primero, vamos a partir contando, yo voy a partir contando porque tengo una invitada súper especial hoy día, porque vamos a hablar sobre este tema. Principalmente yo tengo una motivación profesional. Tuve la oportunidad de mi primer acercamiento profesional fue en una neonatología y me permitió conocer todo un lado B que es muy potente y que no se habla. Si ya hay muchas cosas de la maternidad que no se hablan, los prematuros es como... No, o sea, muy, muy, muy poquita la gente que... Yo creo que nunca he visto un Instagram live que hablen de esto. Entonces, por eso que queríamos hablar sobre este tema. Es súper importante visibilizarlo porque es una realidad. ¿Ya? Y yo quise invitar hoy día a una persona que es muy especial para mí. Nosotras somos amigas hace mucho tiempo. Y además de eso, la Fran, sí, Francisca Muñoz, ella es coach de pareja y familia. Además, es creadora de Grow Up Coaching y es una seca en el coach bariátrico. Sí, tengo que decirlo porque es verdad. ¡Linda! Y además, que es la razón por la que yo la estoy invitando hoy día, es que es mamá de 3 prematuros. Por lo tanto, ya saben carne propia lo que es tener a sus hijos hospitalizados. De hecho, tuvo que despedir a uno de sus hijos en la neonatología. Así que le mandamos un beso muy grande a Lukis, porque yo sé que nos está escuchando. Por lo tanto, sabe perfectamente bien lo que es eso. ¿Sí? Así que, Fran, me faltó algo más importante de explicar, de decir, de la presentación. No, yo creo que no. Yo creo que explicaste un poco lo que hago y el por qué estoy invitada a tu live, más que porque soy coach, porque soy mamá de 3 prematuros. Uh-huh. Bueno, y la idea de hoy día es conversar qué significa tener a tu hijo hospitalizado. Vamos a hablar solo de eso, porque ya eso es un tremendo tema, que es tener a tu hijo, como tú dijiste cuando armamos todo esto en la casita de cristal. Entonces, para que partamos, vamos a partir explicando, en términos bien simples, qué es un prematuro. Si me falta algo, por favor, usted agrega. Bueno, un prematuro es un bebé que nace antes, ¿ya? Un bebé que nace en estricto rigor antes de las 37 semanas, pero por supuesto que mientras antes nace, significa que faltaron más semanas de desarrollo. Y como ese desarrollo no lo puede tener en el útero de la mamá, implica que va a tener que estar hospitalizado. Por lo general, las hospitalizaciones son semanas, incluso meses, donde el día a día es una batalla que se gana o que se pierde. ¿Sí? Sí. ¿Me faltó algo importante de decir? Yo te diría que el día a día es una montaña rusa. Y
y hay que aprender a vivirla. No, tengo casa para colores. Y se habla muy poco de esto, que fue lo que hablamos un poco, Pau. No, es un tema que no se visibiliza y lamentablemente no se pone arriba del tapete y me tocó escuchar muchas veces, ay, pero qué tanto, si tu guagua nació antes, ¿no? ¿Esa quieres esa? Y no, no es que nació antes, no más. ¿Qué significa que tu guagua nazca antes, que faltaron, lo que conversábamos ayer, estos duelos que se viven, que faltaron meses de embarazo? ¿Qué significa? Porque además estos partos terminan siendo partos de urgencia, muchas veces cesárea, sin mucho tiempo para poder procesar todo esto. No es como lo clásico que uno dice, ay, sí, nació mi guagua y me la pasan al tiro. No, tu guagua se la llevan al tiro. Cuéntanos, ¿qué significa todo eso? Mira, un poco lo que hablábamos ayer, Pau, que son varios lutos los que uno vive junto con tener un hijo prematuro. Puede parecer una superficialidad, pero no tienes una pieza con flores, no te llevan flores, la gente no sabe si felicitarte o si darte un pésame. Entonces ya partes con una sensación muy extraña. Todo lo que tú tienes en tu cabeza como si fuera un sueño o como expectativa, no existe. Tú no tienes la guagua gorda, rechonchita, en la pieza, en la cuna al lado, vestida. Uno siempre está que tengo que comprar esto para llevármelo a la clínica, tengo que comprar esto. Y yo, Pau, llegué con lo opuesto. Contemos un poco que las guaguitas cuando están en la neo, además, claro, un poco eso que dices tú, no es la guagua gordita, rechonchita, son guaguas que son chiquititas, llenas de cables, muchas son tan chiquititas que les tapan los ojos. Por lo tanto, está en el fondo como la idea que yo tengo de lo que quiero o lo que espero de esta guaguita y a la que me enfrento. Yo nunca se me va a olvidar que cuando estuve haciendo la práctica en la neonatología había una guaguita que era de término que estaba hospitalizada y era como que fuera una guagua gigante al lado de todas estas guaguitas que son tan chiquititas. Entonces es potente eso. Sí. Sí lo es. ¿Qué pasa cómo ves, cuando ves por primera vez a tu hijo? El cerebro no entiende nada. El cerebro no... De partida tú tienes que conocer a tu hijo a través de una cajita de cristal. No lo puedes tomar, no lo puedes tener contigo, no puedes hacer apego en un primer momento. Por todas partes que se te puede ocurrir le sale un cable, una vía, el respirador artificial. Entonces, te ves enfrentada a... Ahí sí, me caí. Te ves enfrentada a algo que dista mucho de lo que tienes en la cabeza. Entonces, esta expectativa versus realidad, como te digo, parte en la pieza que tú estás sola, que tú te tienes que levantar a ver a tu guagua. Mi primer embarazo fue bien complicado porque yo tenía amenaza de parto prematuro desde un principio. Entonces, estuve muchos meses hospitalizada. Y lo primero que se te viene en el minuto en el que tienes la guagua es la culpa. Y tú dices, yo no fui capaz como mujer de tener a mi hijo, a mis hijos, a la Sofía y al Luca, en mi guata. Y te lo cuestionas, Pau, y tú dices, bueno, ¿en qué fallé?
¿Qué no hice de lo que tenía Ujú. que hacer? ¿Qué indicación me faltó? Y ¿Y hay cuestionamiento de otros también o es solo tuyo? hay muy poca empatía. Es algo que se vive con mucha soledad. Ujú. Porque hasta que tú no lo vives en carne propia, son esas cosas que no logras dimensionar. Entonces, la gente en general a veces, para tratar de decir algo y de quedar bien, dicen cualquier cosa. Y en eso es como un poco lo que pasa en el duelo gestacional, o como dijeron, bueno, pero si es solo prematuro. ¿Qué te acuerdas tú que te dijeron que te quedas como insólito lo que me están Ponte diciendo? tú, cuando falleció el Luca, cuando me dijeron, bueno, pero tienes que ser fuerte porque te queda otra. Yo decía, sí, No, sí te creo, o sea, te creo que tengo que ser fuerte, pero, pero no tiene sentido lo que me estáis o diciendo. sea, los hijos no son premio de consuelo. Mm. ¿Qué? Aparte que convengamos que no me caracterizo por ser una persona que rompo en llanto, como para que me digan, tienes que ser fuerte porque te queda otro. O sea, pues era como el pésame y tú dices, me estás tomando el pelo. ¿Y Entonces, qué tú dime? entonces cuando te ves enfrenta a eso, tú dices, aquí hay algo que no me cuadra. Mm. Aquí hay algo que no... La falta de empatía de las personas, Pau, es algo impresionante. Sí, yo me acuerdo cuando estuve trabajando ahí, que lo que más en el fondo decía la mamá esto era de estar sola y que muchas veces le preguntaban como por la guagua, Sí, si es que le preguntaban, pero nadie les preguntaba a ellas cómo no estaban. importa. Entonces es muy complejo eso, Sí. porque es como que si ya cuando uno es mamá pasa un poco a segundo plano porque están todos medio preocupados de la guagua, qué potente es en esta situación que además necesitas que te ayuden, que te acompañen. ¿Qué pasa cuando tienes otros hijos también? Y también tenéis que ir al hospital o a la clínica y además, expliquémosle un poco a la gente que tal vez no sabe, la gran mayoría de las neonatologías tienen horarios. Por lo tanto, uno tiene que vivir su maternidad en estos horarios en que puede ir y después tiene que ir a su casa. ¿Qué pasa con todo eso? Pasa que las pechugas se te revientan, que la probabilidad de hacer una mastitis es altísima, porque en el fondo estás con una carga de leche súper importante. Vas a sacarte leche cada 4 horas a la clínica porque cada 4 horas le dan leche a tu guagua cuando pueden, cuando ya su intestino está preparado para poder recibir tu leche. Pero cuando te vienes a la casa, porque tú te vas de alta y tu guagua no, y en la noche te sacas leche, y esa leche se va a la basura, se va así al lavamanos. Entonces, ¿Te acuerdas cómo fue eso? sí, En el fondo lo potente, porque sí, yo también me acuerdo de haber botado leche, pero era leche que en el fondo me sobraba, por lo tanto daba lo mismo si la estaba botando. ¿Qué significa botar esa leche? es súper fuerte, Pau, porque en el fondo tú sabes que tus hijos lo necesitan. Y yo en un minuto no tenía mucha leche, entonces pasó que el doctor habló con nosotros y me dijo, Fran, tu leche va a ir toda para Lucas, que es el que en este minuto necesita más de ti. Y hasta plantearte eso de darle más leche a uno que al otro, es como un sueño, porque a nadie se le pasa por la cabeza tener que tomar ese tipo de decisiones. No. Y claro, es una decisión médica que tú la entiendes y tú dices, ok, pero, y en la noche tampoco era sano que yo saliera a las 2 de la mañana a sacarme leche. Entonces, esa leche al final, que yo sabía que no sobraba, porque no tenía una hiperproducción, había que botarla, porque además yo no podía llevar leche de afuera a la neo porque estaba contaminada con el aire en el fondo de afuera, con el medio ambiente. Entonces, porque tú allá te sacas leche con un sacaleche especial, todo súper desinfectado. Entonces,
me acuerdo la pena con la que yo botaba esa leche. Y son cosas que, claro, tú me dices, yo me acuerdo cuando yo tenía que botar leche porque me sobraba, pero tú tenías ahí a la guagua al lado, entonces la producción de leche no te faltaba, no tenías una guagua con problema de peso, entonces te pasan cosas adentro, te cuestionas cosas. Y yo creo que lo más importante es, y un poco lo hablábamos ayer, Paulita, es la actitud con la que tú enfrentas esto. ¿Qué sería como importante ahí con respecto a la actitud? Mira, nosotros los coaches usamos una frase que a mí me gusta mucho, que no es la situación, es la emoción con la que tú enfrentas las cosas o las situaciones. Y yo le agregué, es la actitud, porque yo creo que si tú estás en una mala onda, alegando por todo, preocupándote de detalle, lo pasas mal. Pero si te acoplas al equipo médico, eres una más en el equipo médico, las cosas fluyen de una forma mucho más amena, tanto para el equipo médico como para uno. No estoy diciendo que sea fácil, pero en mí fue un acto consciente. En que yo dije, te permite, en que yo dije, o esto me lo tomo como si fuera una mochila que me está aplastando, Todas son facilísimas. como algo de lo que tengo que salir, fortalecida, aprendiendo mil cosas, entendiendo que como mamá tengo que estar, y también darse permiso para llorar, darse permiso para salir a tomar aire del aneo. Yo al principio estaba de 8 de la mañana a 12 de la noche, y como te decía, las culpas, las mujeres son súper culposas. Entonces, culpas, ¿te acuerdas? También. Sí, yo creo que es súper importante eso. Y ¿qué culpas también aparecen, además de esta culpa de no fui como lo suficiente para mi guagua y nació antes? ¿Qué más culpas aparecen ahí? Botar la leche, por ejemplo. Yo podría porque haber no ido estás alimentando, a las 2 de la mañana a sacarme leche, pero también era reventarme. Entonces, uno aprende también a cuidarse. Uno aprende a que de verdad, si no te cuidas tú, no te cuida nadie. Oye, y si hablamos un poco sobre la soledad, ¿qué significa estar ahí? Que al final las otras mamás pasan un poco a ser como tu gran compañía. Sí, es como te decía en un principio, es una pena muy sola, es una pega muy sola, y es una pena que se vive muy sola, porque si no has entrado un aneo, no tienes idea de lo que te estoy hablando. O sea, no es como que tú ves en los ojos de la otra persona cuando te mira y te dice, y trata de empatizar, pero tú sabes que no lo está haciendo. ¿Cómo le explicas que tienes una guagua que es lo más parecido, no sé, no quiero, es como, es entre guagua y guagua en gestación, por no decir feto, porque se escucha horrible, pero no es una guagua como la que todos tenemos conceptualizada en la cabeza. Ya entrar a explicar que porque tú no tienen el color de las pechugas marcados, que se les notan todas sus venas, que la cabeza... Son chiquititos. Son súper chiquititos. Son súper chiquititos. Aquí, Pau. Aquí. No hay grasa en su cuerpo. Nada. Por lo tanto, son todos muy flaquitos. Entonces, al final, tu círculo de apoyo
es el maravilloso círculo de mujeres que existe en la NEO. Yo tengo amigas hasta el día de hoy que somos amigas, porque estás en un momento tan, que también lo conversábamos, tan fuerte, que tú no tienes ni energía para caerle bien al otro. Es lo que hay y es lo peor de ti. O sea, no, de verdad que no se te ocurre decir, no, es que tengo que caer bien. Entonces te ayudas y al final también pasa que todos tus compañeros de NEO son como hijos tuyos un ratito. Te fijas en los monitores del otro. Y eso es imposible que no pase, porque estás ahí. Entonces, si la mamá bajó al baño y el monitor está sonando, tú le avisas a la matrona que está sonando el monitor. Entonces, se produce una unión entre mujeres, una tribu entre mujeres, que es deliciosa. Tengo que encontrar un sitio tranquilo. Yo te diría que si hay algo bueno que rescatar, es eso. De hecho, con una amiga hicimos un pacto en que la segunda guagua que viniera, ella me iba a llevar flores a mí y yo le iba a llevar flores a ella. Y fue un pacto hecho, pero sí. Sí, me acuerdo que me contaste. De hecho, cuando nació mi segundo hijo, las únicas flores que recibí son las flores de la Cata. Y son cosas que tengo bajo fuego. Es brutal. Hablando eso del segundo hijo, ¿cómo es cuando tienes a tu otro hijo en la casa? Porque cuando yo te conocí, efectivamente, había nacido Mateo, po. Y muchas veces yo me llevé a la Sofía a la casa porque Mateo estuvo hospitalizado. Bueno, Mateo además ha tenido muchas hospitalizaciones, es otro tema, pero ¿qué significa que tienes a tu hijo hospitalizado y tienes a otro hijo muchas veces chico también? Pues la Sofía no ha tenido más de 4 años. No, sí, es muy fuerte. Porque si teníais culpas con el primero, con el segundo terrible, que tú sabes que no puedes dejar a tu hija, pero tampoco puedes dejar a Mateo todo el día hospitalizado. Entonces tratas de dividir los tiempos lo mejor posible. Tratas de que tu marido, tu pareja, el papá de tu hijo aperre lo que más pueda dentro de sus tiempos también. Y lo otro, Pau, tú bien lo dijiste, yo soy una convencida que la calidad de tus relaciones tiene directa implicancia en la calidad de tu vida. Y me rodeo de gente que siempre está. Chicos, se me olvidó que voy a... Y eso al final es clave cuando te toca vivir cosas tan límites, tan al borde, tan extremas, ¿no? Porque son las personas que al final te ayudan a hacer esto un poco más llevadero, un poco más... ¿Es esto, estar almorzando papas fritas? Más fácil la palabra, pero sí un poco más llevadero. Menos difícil. Menos difícil. Oye, y pensando en eso, ¿qué necesita una mamá que está en la NEO? Pensando en que todos podemos estar en esa situación, podemos tener una amiga, una hermana, una prima, una tía. No, una tía puede ser muy difícil, pero ¿qué crees tú que desde tu propia experiencia le podríamos decir a las personas que necesita una mamá, para poder ayudarla? Mucho cariño. Ya, eso es súper importante. Mucha contención en el sentido de cosas básicas. Por ejemplo, oye, ¿te hago el supermercado? ¿Tenés las que te vaya a ver, por ejemplo, y te pueda decir, oye, vamos a tomar un café, o anda y tú sales y yo me quedo un rato, no sé si se puede quedar con la bobita, pero tú cuando Mateo estaba hospitalizado más grande, era algo que para mí era mi minuto, ¿cachai? Sí, po. Entonces, que te visibilicen a ti también. Muy bien, ¿puedes con esto? No solo la guagua. Porque tú lo estás pasando mal. Tú, como mamá, hay días en que querís llorar, hay días en que querís mandar toda la punta del cerro. Yo me acuerdo, Pau, manejando camino a la clínica, llorando con hipo, porque yo llegaba con la mejor disposición allá, pero la procesión se lleva por dentro. Hablando código.
Y qué ganas de que a veces alguien me hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Hago las cosas. Porque no tenéis cabeza para tanta cosa. Tenéis cabeza para bancarte tus hormonas que están para arriba, para abajo, en un posparto, como si fuera un posparto normal, ¿no? Por supuesto, si ya el puerperio es tremendamente intenso y no tenéis cabeza para muchas cosas. Exacto, súmale tener una guagua conectada a lo que se te ocurra para poder seguir viviendo. Entonces, a veces cosas tan sencillas como, oye, tomémonos un café, comiste, almorzaste. Que son pequeños grandes detalles que hacían la diferencia. Qué importante eso. Pero escuchar, no escuchar para responder que tú tienes una tía, una vecina, un no sé quién que le pasó lo mismo. No, escuchar. Porque a veces con solo escuchar al otro, esa persona se clarifica, esa persona le baja la ansiedad, le bajan los miedos, o ve que le asusta. Porque sabes que es una de las cosas más heavy de la neo, es que tú te das cuenta que no tienes el control de absolutamente nada en tu vida. Nada pasa. Bueno, un poco lo que hablábamos harto ayer era como esto de que se vive literalmente el día a día. Sí. Y que cada día puede ser una batalla que ganaste o que perdiste. Sí. Textual. Y es una batalla con emociones, igual que una montaña rusa. Entonces, de repente vais subiendo de a poquito y estáis aquí y la bajás con todo. Porque la guagua hizo un paro, porque, bueno, en mi caso falleció Luquita. Entonces, claro, son cosas que día a día, yo te juro que al final, el último mes, entraba la neo así como, ¿qué me van a decir? Porque, no, es que mira, tuvimos que suspender tu leche porque hizo caca con sangre. No, mira, lo que pasa es que tuvimos que subirle el respirador artificial. No, mira, lo que pasa es que está con hipotermia. Entonces, todos los días son una batalla que enfrentar. Porque tú la hora de peso, yo me acuerdo que estábamos con mi hijo, ahí siempre. Y la Sofi subía 2 gramos, y te juro que era como una fiesta, Pau. O sea, una guagua que pesó 980 gramos, cuando alcanzó el kilo, porque después bajan otro poco, cuando alcanzó el kilo, te juro que hicimos fiesta. Y cuando ya la pasaron a cuna, la sacaron de esta cajita, de esta casita de cristal, y la pasan a cuna, y ahí ya sentíamos que estábamos casi graduados. Sí, yo creo que sería como súper importante en el fondo explicar para la gente que no ha tenido o nunca ha visto un bebé prematuro, es que son guaguas que pesan muy poquito, estamos hablando de 1 kilo, 1,5 kilos, a mí me tocó ver incluso una guaguita que pesaba menos de 500 gramos. Entonces, en el fondo, de hecho, incluso se fue a comisión de ética para ver si seguían interviniendo o no. Finalmente salió adelante y se fue de alta, maravilloso, con su oxígeno, pero sí de chiquititas son las guaguas que están ahí. Porque de hecho, cuando generalmente llegan a los 2 kilos, que igual así todos son chicos, se van de alta. Sí. Entonces estamos hablando que son guaguas muy, muy pequeñitas. Exactamente. No, son guaguas, como yo te decía, que me cabía en una mano. Y aquí tengo uno hinchándome que quiere tomarme Viano, mi amor. Que me cabían en una mano. Y en el fondo, mira, yo dije aquí hay 2 opciones. O cambio el switch y acepto la ola como viene y la surfeo de la mejor forma. Y trato de salir lo menos damnificada de esto. O me anulo como mamá. Porque de verdad, yo trataba, ponte tú, ahora que hablo contigo, me acuerdo, se me vienen con muchas imágenes. Entonces, por ejemplo, yo trataba de hacer apego canguro todos los días. Expliquemos un poco qué es
El apego Eso. canguro es cuando tú te sacas toda la ropa para arriba, sacan a la guaguita de la casita de cristal y te la ponen en tu pecho. Entonces estás pecho con pecho, piluchita las dos. Eso se llama apego canguro. Ujú. Y Que de hecho eso es lo mejor para que las guaguas termorregulen. exactamente. O sea, lo ideal, o sea, ojalá la mamá al final es la mejor incubadora. Sería maravilloso que pudiera estar todo el día con la mamá en apego canguro, pero también entendamos que es un poco difícil. Sí. Sobre todo por esto que yo decía que la mayoría de las neonatologías tienen horario. Sí. Sí, desafortunadamente a veces es así. Sí. Y O sea, de hecho es así, solo es la así. clínica Las Condes y la Alemana son las únicas que tienen este espacio completamente abierto y todo el resto te ponen horario, por lo tanto es imposible estar todo el día y si además tienes otros hijos, también tienes que ir a ver a tus otros Sí. hijos. Sí. Pero ponte tú, yo dije, ok, esta es la guagua que tengo, entonces tengo que aprender a ser mamá de una forma distinta. Entonces yo llegaba, ya cuando se podía, sacaban a la Sofi, me la ponían aquí, y era instantáneo, Pau, las pechugas se me llenaban de leche, el pulso se nivelaba, la oxigenación en la sangre también. O sea, los beneficios de que tú estés ahí Sí. son impresionantes. O sea, a veces me tocaba escuchar mamás que un poco en la negación y que no se me malinterprete en lo absoluto porque no es que esté juzgando a esas mamás. Pero sí te puedo decir que había mamás que no iban prácticamente. Y era impresionante cómo en ese día esa guaguita necesitaba más requerimiento de oxígeno, tenía más bradicardia, o sea, le bajaba las pulsaciones del corazón. Ellos nos sienten, ellos saben que estamos ahí. Saben que a veces yo solo iba a la neo a sentarme al lado de esta casita de cristal. Pero sabía que estaba. Pero también lo que hablábamos ayer, yo no iba como un inspector a ver cómo se estaba haciendo, cómo se estaba haciendo, porque entendía que las matronas que trabajan en neo, los doctores que trabajan en neo, saben mucho mejor lo que tienen que hacer que yo. Entonces, volvemos un poco al tema de la actitud que hablábamos ayer, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pasar tú a ser parte de este equipo como mamá. No enrabiarse y irse en contra y alegar por todo, porque no es la forma de hacerlo ameno. Ameno me refiero llevadero tanto para ti como para el equipo médico. Además hay que pensar que son varias semanas, incluso meses, las que vas a estar ahí y que finalmente va a pasar a ser tu segunda casa un buen rato. Entonces, qué importante esto que dices de la actitud para poder en el fondo sobrellevar de la mejor forma esto. Porque no vas a poder apurar el proceso, o sea, y lo que hablábamos al principio, mientras más prematura sea tu guagua, más tiempo va a pasar porque más cosas tiene que desarrollar que no logró desarrollar de forma natural adentro de tu útero. Y en ese desarrollo natural, perdona, que es súper importante lo que estás diciendo, en ese desarrollo natural que pasa en tu guata, pasan cosas médicas que no pasan adentro de tu guata, que hacen que tu guagua corra peligro de vida. O sea, por supuesto, porque en el fondo, claro, porque por ejemplo, bien concreto, en los últimos meses son cuando se desarrollan los pulmones. Entonces a las guaguas, en el fondo, les inyectan surfactante, no me acuerdo bien el nombre, surfactante, precisamente para ayudarlos en eso. Pero por supuesto que eso no es lo mismo a que se desarrolle de forma natural sus pulmones y que nazcan las 39 semanas. Por supuesto que todo eso, esas intervenciones que se están tratando de hacer para salvar a tu guaguita, igual obviamente tienen secuelas. Exactamente.
Entonces, entender que lo están haciendo por salvar a tu guagua, por dejarla lo mejor posible, en el fondo, a la hora del alta, dejarla en el sentido de con las menores consecuencias posibles. Entonces, confiar. Y si sientes que te sobrepasa el tema, que la pena te invade, porque claro, me pueden estar escuchando y decir también la loca, pues, ¿cachai? O sea, no, en este infierno, como lo... Cuando ya sientes que de verdad no puedes estar, no puedes entrar al aneo, te cuesta el apego. Hay mamás que les pasaba, que las hormonas les generaban rechazo, pero como rechazo. Bueno, eso también tiene mucho que ver, para explicar un poco, cuando nace tu guagua, el hecho de que no la puedas tener al tiro encima, después dificulta la vinculación. Y yo he escuchado a mamás que sus guaguas han nacido de cesárea y no han sido prematuras, que después les ha costado y que muchas veces sienten que su guagua es como un poco extraña. Porque en el fondo nos tuvo todo este cóctel de hormonas en que te ayuda a enamorarte de tu guagua y todo lo que sería como en un trabajo de parto y parto normal. Entonces, claro que es difícil, más encima en este contexto, y si a eso le sumamos el trauma que implica, por supuesto que es difícil poder entrar tal vez a la neonatología, ver a tu guaguita así, más lo sola que puedas estar. Entonces también es importante como no juzgar a esas mamás, sino que siempre preguntar como qué está pasando. A mí me tocó de repente escuchar y decir, ay, pero es que esta mamá no viene nunca. Oye, pero nadie le había preguntado si a lo mejor tenía más hijos, sobre todo en un contexto de hospital, en que a veces no tienen con quién dejarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No es que, o sea, las mamás quieren a sus hijos, son muy pocas, así como realmente una mamá que va a abandonarlo, en general son cosas que están pasando ahí que no les permiten poder estar a cabalidad con su guaguita. Sí, tú lo has dicho muy bien. Y si sienten que de verdad les pasa eso, no hay nada de malo con pedir ayuda, no hay nada de malo con decir, no puedo con esto. De verdad necesito un remedio, no sé, para dormir. No puedo con este miedo, no puedo con esta angustia. No. Decirlo. Porque es un tema que hay que vivirlo desde la autoconciencia para que sea más llevadero. Me pasa esto, como te digo, necesito ir a tomarme un café. No por eso voy a ser una mala madre. No. Es lo que yo también necesito, porque si yo no estoy bien, no puedo acompañar bien a mi hijo o a mi hija. Yo creo que es súper importante lo que dice, y esto es como transversal a la maternidad en general. Sí. El autocuidado es súper, súper importante. O sea, estás ante una situación de un estrés brutal. Obvio que no va a estar bien y con mayor razón necesitas cuidarte, comer, ojalá dormir. Pero claro, no sé si ahí tal vez se genera la culpa un poco. Claro, me voy a la casa, pero en verdad necesito igual descansar, estoy raja. Sí, ¿Cachai? es textual. Porque estoy raja y no quiero irme, pero en verdad necesito irme. Qué complejo todo ese panorama, porque además nadie te dice, oye, ¿sabes qué? De verdad, descansa, está bien, es necesario. Sí. Y es más, es como que tú sentís que de verdad hay algunas personas que te miran así como, ¿y te vaya a ir? Entonces, son momentos en que tienes que estar en conciencia plena de lo que está pasando. Porque si no, la consecuencia para ti también, posterior, es muy compleja. Porque
o sea, si ya es difícil llegar a la casa recién parida, en castellano puro, con una guagua, con la cesárea que no te podéis mover bien, con 1000 cosas, O imagínate puede que tener, haya sido parto normal, pero ya es potente llegar a tu casa. Por lo menos para mí las 2, 3 primeras semanas con mi primer hijo fueron brutal. claro, O sea, fue así muy, muy potente. lo que Entonces, yo qué te digo potente. es a nivel corporal tuyo de mamá, ¿cachai? Aquí yo Claro, no tenía la guagua en la casa, pero estaba recién operada en el fondo, por supuesto. O sea, no te de puedes ni hecho, una mover, mamá lo que más necesita recién parida es descansar. y reposo, si tenía una cesárea. Y eso uno no lo tiene, Exactamente. nada. Entonces, claro, es súper difícil decir, ya, son las 12 de la noche y me tengo que ir a acostar, Mm. me tengo que ir a dormir. Porque eso además significa dejar a tu guagua. Claro, Y que tú sabes que cualquier llamada por teléfono puede significar una noticia. sí, Entonces es muy potente eso. sí. O sea, de hecho, sonaba el teléfono en la noche, Pavo, y yo te juro que quedaba en el techo. Mm. En el techo. Era muy difícil no estar conectado, o sea, al final duermes con un ojo cerrado y el otro abierto. Mm. Entonces son momentos de mucho estrés, de generar mucho cortisol. Eh, y, y si no haces cosas por tratar de regular eso, la pasa de cuenta es brutal. Mm. Y como te decía, a uno le están pasando cosas que no entiende bien, a veces te baja como todo el amor y después te baja todo el miedo, entonces no la voy a querer tanto porque si se muere, Mm. Claro, qué potente esto. ¿sabes? Claro. Porque tú Es sabes que como, está en riesgo vital permanente, sobre todo al claro. principio. Entonces, escucha, ¿cómo lo hago? Es como bien ambivalente eso. Entonces, claro, es súper, es una mezcla de emociones que no sabes bien a veces cómo manejarla. Mm. Entonces, y tú después dices, lo que a mí me pasaba, yo decía, bueno, ya, pero tengo que aberrar porque ahora me necesita, ahora. Mm. Y como no sé lo que va a pasar mañana, yo aprendí, mira, el aneo yo aprendí 2 cosas que me han servido para la vida, pero así a fuego. Uno no controla nada. Ujú. La sensación de control es algo que uno tiene en la cabeza, Mm. pero no existe. Uno se Sí. la crea. Y 2, en cosas tan fuertes como esta, un día a la vez. Pasito a pasito, un día a la vez. Oye, Porque yo creo que pensar en son... pasado Mm. mañana, No sabes. no sabes. Sí, yo creo que son tremendas enseñanzas. Bueno, yo no he tenido a mi hijo en la neo, pero sí creo que desde que soy mamá aprendí que cosas lo que yo pueda planificar y otras lo que pueda pasar. Y es así. No, salió. Y frente a esa situación, Mm. o sea, imagínate si cuando tenías una guagua de término, ¿cuántas veces no pasó que ibais saliendo de tu casa y la guagua vomitó? Y te O tuviste que sea, devolver, y tenía yo ahora a las 4 el doctor y estáis estresado porque no llegáis, porque... Ya, si esto es un detalle, imagínate en todo lo que significa que no controlas nada. Nada. qué importante esto, como en el fondo asumir que no controlo nada y me levanto día a día, hago lo mejor que puedo Lo mejor que puedo. y con eso, pero ya con eso, ya es suficiente. Sí. Sí. Pero entenderlo así, Pau, Mm. y decírselo a tu cabeza. Mm. Ok, estoy entregando lo mejor de mí. Lo mejor. Mira, Bárbara nos dice, mi mamá pasó todo eso porque soy una bebé prematura. Linda, un besito grande. No sabes la lucha que dio tu mamá.
te lo digo por experiencia propia. Así que quiérela mucho, Barbarita, cuídala. Oye, amiga, vamos cerrando. Llevamos 50 minutos. No sé si alguien le quiere preguntar algo a la Fran. Bueno, Barbarita ha hablado todo el rato de lo importante que es la actitud, que sí, yo creo que como dices tú, la actitud lo es todo. Todo. Mira, sí, Tamara, un besito, Tamara dice, me siento súper identificada con todo lo que has mencionado. Maravilloso. Sí. Si quiere y lo necesita, que me escriba. Si es mamá de prematuro, que me escriba. Yo pertenezco hace 10 años a una fundación que se llama Neovidas, que en el fondo me llamaron para apoyar a otros papás de niños prematuros. Y es algo que me nace con los coros. Bueno, y fue la motivación por la que entré a estudiar coaching. Así que entré por una cosa y salí con otra, pero de verdad que lo que necesiten, lo que quieran, si se sienten identificadas y a veces quieren conversarlo con alguien que las entienda de verdad, no las juzgue, solo las escuche. Aquí estoy. Bueno, por eso la idea queríamos hacer este live con la Fran. Bueno, yo dije, yo siempre he tenido la motivación personal con los prematuros y porque de verdad creemos que es una realidad que hay que visibilizar. ¿Sí? Así que esperamos hacer más live. Dejamos varias cosas pensadas de otros temas que también son importantes, como por ejemplo el cuando se van a la casa, pero encontramos que no era para, es para un live. ¿Cómo vive el prematuro propiamente tal? Lo hemos conversado también. Entonces, mira, aquí dice Bárbara, es heavy como las mamás pasan por eso. Uno como hija después que te cuenten dice, wow, qué fuerte. De todas maneras, creo que las mamás de los prematuros son muy, muy fuertes porque tienen una experiencia muy, muy, muy potente. Oye, Bella, Tamara Badilla dice, un abrazo enorme, Fran. Yo tengo una bebé prematura, pero de 8 meses, y viví varias cosas que dice. Lo que más recuerdo era el dolor de sacarme la leche de esas máquinas, la pena de llegar a la pieza. Es que, claro, la gente, porque no es el clásico saca leche que uno tiene en la casa, es una pieza donde es como una especie de ordeñación que están ahí las mamás, una al lado de la otra. Yo que soy irónica y que tú sabes que yo me tomo las cosas con harta andina, ¿no? Yo decía, ya, voy al ordeñe. Sí, porque a mí también me tocó verlo. Así me sentía. Sí, son unas máquinas. Unas vacas ordeñándome, no es esa cosa mágica con la guagua, no, y te tenés que desinfectar, entonces... Ya, al final de verdad que me tomaba las cosas con andina porque si no, de verdad que para la cabeza es muy fuerte. De todas maneras. Entonces me encanta que empaticen, me encanta que la gente hable, que escriban. Yo no veo nada de lo que tú estás leyéndome, pero... Yo te lo voy leyendo. Sí, pero me encanta que empaticen, me encanta que estén aquí, me encanta que tu experiencia genere cosas en los otros, se normalicen cosas que a veces no les contamos a nadie y escuchar a otra persona te hacen clic y tú dices, pero si yo viví eso, qué bueno, me pasó lo mismo. Estas instancias me parecen súper bien para eso también. Sí, bueno, esa era la idea de esta instancia y, oye, es que se nos va a cortar, ya llevamos casi una hora. Te quiero agradecer que hayas contado toda tu experiencia, que hayas aceptado mi invitación. Siempre. Sí, y bueno, la idea es que sigamos hablando sobre el tema de los prematuros. Si nos quieren ustedes comentar, así como, oye, ¿sabéis qué? Otro tema en relación a esto, feliz. Que te escriban, Pau. Que me escriban, pregunta, porque es súper importante visibilizar este otro lado B, que para mí es uno de los lados más oscuros de la maternidad, porque es muy potente, muy solo. Sí. ¿Ya? Así que lo que necesites, aquí estoy, lo que necesiten, aquí estoy. Un beso gordo y apretado, ya nos lo daremos en persona. Oye, sí. Bueno, y yo también, de hecho ahí habían algunas pacientes mías, así que besos. Maravilloso me parece, besos para todos.
Ya, muchas gracias. A ti, un beso grande. Gracias, Bella. Cuídate. Chao.